Después de 20 años, denunciaron abusos sexuales en un colegio jesuita. Ya son 35 las denuncias contra el cura César Fretes, integrante de la institución. Sus víctimas relatan que los hechos ocurrieron entre 1997 y 2003, en el Colegio de El Salvador, un colegio tradicional con más de 150 años de historia. En el año 2003, un grupo de padres fue a quejarse al colegio y las autoridades dijeron que no se podía hacer mucho. En lugar de denunciarlo, enviaron a Fretes a Mendoza y negaron los hechos. Pasados tantos años de silencio, 2 alumnos egresados en 2008 salieron a hablar, generando así un efecto contagio donde se suman muchas más denuncias. Hoy, en Punto Género, hablamos con los jóvenes que rompieron el silencio. Y estamos con Pablo Bío. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por recibirnos. No, gracias por venir. Y con Gonzalo Elizondo también. Buenas noches. Buenas noches, gracias Mariana. Bueno, qué revuelo. Quiero destacar que la primera nota donde los leí de Mariana Iglesias, una colega en el diario Clarín, me impactó muchísimo por esta práctica reiterada, ¿no?, de la Iglesia, donde hay algunas voces que hablan o cuentan lo que está pasando y instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, como en este caso el Colegio del Salvador, de la congregación jesuítica, silencian, tapan y sacan al cura acusado y lo mandan a otro lado. Y esto lo hemos visto una y otra vez. ¿Qué pasó en el caso de ustedes? ¿Por qué ahora decidieron romper este silencio? ¿Cómo fue el proceso personal? Fue un proceso largo, primero que nada. Acá con Gonzalo, que somos amigos toda la vida, se nos dio de casualidad que los dos, por distintos motivos, esto se nos desbloqueó un poco de la mente y empezamos como a tratarlo un poco primero personalmente, internamente, porque obviamente que siempre hay mucho miedo, vergüenza, un montón de cuestiones, dolor, no entender también. Y creo que fue en el año 2019, por lo menos en mi caso más o menos, que empecé a entender algunas cosas que habían pasado en ese momento por alguien que me comentó, alguna de estas familias que denunciaron en su momento a este ser. Y a partir de eso yo desbloqueé un poco la idea de que lo que me había pasado, que yo tenía el recuerdo súper fresco, porque no me acuerdo nada de la primaria, pero eso me lo acuerdo fresco. ¿Cuántos años tenías? 11 años. Cuando pasaron grado. Estos episodios de abuso sexual. Sí, exactamente. Este cura era un tutor. Era un tutor, era un hermano, como le dicen ellos, que también hacía de tutor, que era como esa figura medio de cuidador, esa persona que teníamos de confianza, con el que supuestamente podíamos hablar cosas que si nos iba mal en el colegio, teníamos algún problema de conducta, un problema con algún amigo o algo, era esa persona de confianza a la que podíamos recurrir, que a su vez también hacía, no sé, de compañero espiritual y todo lo que en ese momento en el colegio se planteaba. Pero bueno, digo, un poco también volviendo a esa pregunta de por qué surge y por qué, de hecho ellos preguntan ahora, escuchamos de varios exalumnos que fueron a hablar y que les dicen ¿por qué 20 años después recién? Eso no puede ser una pregunta, uno puede hablar cuando puede. Cuando puede. Y en nuestro caso, que venimos como hace 3 años en este proceso y trabajando un montón de cosas con los dos, charlando, nos juntábamos a charlar en mi casa y decir ¿qué queremos con esto? ¿Qué estamos haciendo? Después de un largo camino, 3 años que hablamos con ellos, les dimos las oportunidades de que por ahí nos expliquen por qué había pasado eso. Explicaciones súper que no te conforman en nada, porque no hay explicaciones, sino que se escudan en excusas y simplemente un lavado de manos impresionante. Empezamos a entender que el único camino que encontrábamos para no solo sanar lo nuestro, sino que la cantidad de chicos que les pasó lo mismo y otros tantos que por ahí no se animan todavía a hablar y otros tantos en otros lados, porque no es solo nuestro caso, esto pasa en todos lados, puedan tener esa oportunidad de hablar, de saber que lo que sucedió estaba muy mal, sigue pasando y sigue estando mal, pero nosotros no teníamos esa oportunidad. A los 11 años nadie nos enseñó que estaba mal, nadie nos explicaba que estaba mal, nadie nos daba la oportunidad tampoco de por lo menos hacer frente a eso, porque si bien en el colegio también es real que esa especie de rumor corría mucho, de hecho hemos escuchado hasta situaciones donde, no sé, personas que tenían cierto poder, digamos, dentro de lo que era la parte más educativa, han hecho chistes sobre eso. Entonces a ese nivel llegaba ese rumor a voces que había. No teníamos esa educación para enfrentarlo y por ahí nosotros para protegernos lo único que podíamos hacer era una especie de bullying o chiste interno que quedaba en eso. Por eso 20 años después lo podemos hablar, porque somos grandes, 32 casi de años y es más fácil. ¿Y cómo te sentís vos ahora, Gonzalo? Y para mí fue
muy sanador poder dar este paso. De hecho, siempre con Pablo cuando charlábamos un poco era, bueno, parte de lo que buscábamos nosotros era poder aliviar esa herida, y la verdad es que hablarlo es una herramienta muy buena para sanar, ya sea hablarlo, digo, el momento en que lo hablamos con nuestra familia fue un momento clave también, de entender la importancia de poder ponerlo en palabras y nada, recibir ese abrazo quizás que cuesta tanto, digamos, animarse a hablarlo, y la verdad es que en lo personal es muy sanador para habernos animado a hacerlo, y también recibir tantos mensajes de apoyo de amigos, ex compañeros, gente que por ahí nos hablábamos hace mucho, y muchos que te agradecen porque también vivieron algo así y te agradecen por ayudarles a poder ponerlo en palabras, o ese empujón quizás que necesitaban para decir, bueno, vamos a trabajar este tema, ¿viste? Y en ese momento, o sea, a pesar de que fue trasladado, un par de años después de que ustedes vivieran estos episodios de abuso, no se habló al interior de la institución, del colegio. No les dieron la oportunidad a ustedes de... No, oportunidad no hubo para nada. Nada. Para nada, no se habló. No se habló hasta el día de hoy, digamos. O sea, hoy que empiezan las clases, no sé cómo habrá sido internamente, pero creo que haber sido la primera vez que se nombró esta persona por fuera de esto que te digo, los rumores o a voces que había ahí, pero nunca se nos planteó nada, nunca se nos dio la oportunidad. Que falleció, ¿no? Este cura. Falleció en el 2015. Y una cosa que quería preguntarles es, ¿quién era quien estaba a cargo del colegio en ese momento? ¿Quién era? Se llama Rafael Velasco y justamente es hoy en día el provincial, como se le dice en esa institución, el provincial de la provincia del Río de la Plata, que es Argentina y Uruguay, y es como el cargo máximo que hay dentro de los jesuitas a nivel provincial, que son estos dos países. Que es la congregación a la que pertenece el Papa Francisco, ¿no? ¿Ustedes tuvieron algún intento de comunicarle a Francisco qué había pasado, qué les había pasado en el Colegio del Salvador? Sí, yo en pandemia, en junio del 2020, digamos, le mandé una carta al Papa Francisco, justamente comentándole esta situación, comentándole que yo me había ido a acercar al colegio a hablar en varias oportunidades, a pedirles que ellos se ocupen de este tema y se ocupen de hacerlo público, disculparse y remediar la situación, porque me pasaba hablándolo con compañeros que me decían, sí, a mí me pasó también y nunca me animé a hablarlo. Entonces yo identificaba que había un dolor en muchos que persistía y persiste en el tiempo, porque hasta que no lo puedas hablar, eso queda ahí. Y le escribí justamente para ver si podía interceder en este tema, porque entendía que él se estaba ocupando mucho sobre estos casos de abusos. Ha aparecido, bueno, estuvo en Canadá recientemente, pero bueno, no recibí respuesta. Vamos a sumar a la conversación a otro de los compañeros de ustedes que también fue víctima de este mismo cura, que es Francisco Segovia. ¿Estás del otro lado, Fran? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por sumarte. Todo bien. Gracias a usted. ¿Qué esperas vos? ¿Qué respuesta institucional esperás de parte del colegio? La verdad que a esta altura ya se me hace un poco complicado darte una respuesta a eso. Tengo entendido que hoy sacaron otro comunicado de ellos, en que la verdad que profundizar sobre el texto de ese comunicado me parece que no tiene mucho sentido, es como más de lo mismo, siempre repiten las mismas palabras y nada, me parece que habla por sí solo el hecho de que solo salgan a hablar por medio de un comunicado institucional recién después de 20 años y recién después de que estos hechos se hagan públicos. Porque por fuera de la respuesta institucional, que también tiene que estar a nosotros, a las autoridades, tanto de ahora como de ese momento, gente que conocíamos personalmente, también podrían acercarse a cualquiera de nosotros o escribirnos por una vía privada y tampoco lo hacen esto. Entonces, me parece que eso describe en general como la pobreza de esa respuesta institucional. Y en el caso de ustedes, ¿qué sería sanador? Porque la causa prescribió, porque este cura está muerto. Digo, ¿qué sería sanador de alguna forma? Bueno, primero que nada, seguimos con la fuerza y la energía de que la causa no prescribió. Digamos, hay muchos casos y cada vez vamos aprendiendo un poco. Yo no, la verdad que de leyes o... Hay posibilidades, pero al estar el cura
quien abusó muerto, ¿contra quién sería la demanda? O sea, puede ser una demanda civil en todo caso. Para empezar está la demanda civil, que es algo que nosotros primero iniciamos como un reclamo. Bueno, muy bien nos enseñó nuestro abogado, que se llama Carlos Lombardi, que hay una vía que es esta de presentar un reclamo más administrativo, el cual ellos hoy nos rechazaron, y el comunicado un poco que presentaron públicamente era avisando que nos habían rechazado ese reclamo, que aparte ofrecen un acompañamiento espiritual. Esa es como su forma de remediar lo que pasó. Y por otras instancias, creemos que el camino civil, tanto como el penal, por lo menos a las figuras del encubrimiento y tanto las personas que estuvieron ahí, que supieron del tema y que en vez de hacerse cargo en ese momento, o que pudieran haber hecho algo para ayudarnos a nosotros, digo, los hechos habían pasado, pero al tipo lo llevaron a Mendoza y quedó libre en Mendoza. Y murió libre. No es que es una persona que sufrió su vida por lo que hizo y un poco hasta desde el lado espiritual lo sufrió, sino que murió libre y murió tranquilo. ¿Dónde fue trasladado? ¿Ustedes saben en ese momento a dónde lo mandaron? Sí, lo mandaron a una comunidad de los jesuitas al lado del Colegio San Luis Gonzaga, que es ahí justamente en Mendoza. O sea, estaba a escasos metros de otro colegio con menores. Ellos en sus comunicados insisten en que tenía prohibición de estar con menores. Nosotros sabemos por distintas historias y por cosas que nos han dicho ellos en privado que esto no era así, que hubo momentos en que interactuó con menores, y hasta su expulsión en 2007 sospechamos que no es por una investigación que ellos dicen que hicieron, porque no hubo tal investigación, porque si no hubiesen ido a hablar con otras víctimas, sino porque ocurrió otro caso. Lamentablemente hasta ahora no hay una denuncia pública en Mendoza ni nada por el estilo, pero sí sabemos que hubo interacción con menores y que es muy probable que haya pasado algo más. ¿Se pudieron contactar ustedes con exalumnos de esta escuela, de este colegio mendocino? Sí. No, mendocino no. Sabemos que obviamente que muchos periodistas que se acercaron a nosotros de Mendoza estuvieron ahí intentando contactarse. Como dice Gonzalo, digamos, a nosotros nos han dicho de forma más privada que la expulsión tuvo que ver con una reincidencia en un punto. Obviamente a la hora de hacerlo público niegan todo, y es lo lógico, algo entendible en un punto, y nosotros no lo vamos a poder comprobar nunca, a menos que alguien aparezca y diga, che, a mí me pasó, que tampoco es lo que estamos exigiendo ni buscando, porque obviamente que cada uno es libre también y de mantener su tranquilidad en algo que obviamente es doloroso y súper triste y que puede costar un montón. No necesitamos tampoco que alguien hable, porque nosotros ya sabemos lo que nos pasó. No necesitamos justificar lo que sucedió. Fran, en tu caso, ¿qué repercusiones has tenido desde que este caso salió a la luz en estos días? Bueno, hoy creo que se cumplen 15 días más o menos desde que hice un descargo público en redes, que fue el día siguiente o 2 días después de que salía la primera nota en la que hablaban los chicos, y a partir de eso nada, una catarata de mensajes y de cosas, como algo muy fuerte, mucha cantidad de gente. Me sorprendió, más allá de nuestro caso puntual, el hecho de que había muchísima gente a la que yo no conozco personalmente, incluso personas de otros países, que me hablaban a mí contándome situaciones que habían vivido, en muchos casos agradeciéndome y diciéndome que era la primera vez que lo hablaba, y como esto, como evidencia, la falta de canales todavía que hay para conducir los diálogos sobre estas cosas. Esto ya en un aspecto más general, ¿no?, de la cuestión. Creo que hay que hacer también líneas generales como ciertos esfuerzos para profundizar los diálogos en estas cosas, y en estos temas en particular, siendo abusos sufridos como por varones, aún más están como arrasadas esas vías de diálogo, y me parece importante también subrayar esto. Esto que traes es interesante, ¿no? Porque entiendo que cuando se trata de varones que han sufrido situaciones de abuso sexual por parte de otros varones, también hay sobre eso mucho más estigma, ¿no? Mucho más vergüenza tal vez por los propios prejuicios de una sociedad machista, patriarcal, que señala. ¿Qué les pasó a ustedes con esto? Creo que en nuestro caso, quizás por esta cosa de la amistad y poder empezar a hablarlo, también por, digamos, siempre lo destacamos y bueno, él lo dice muy claro, ¿no? Pero ustedes, las mujeres, a nosotros nos ayudaron a ver que se podía hablar de esto, a entender que hablar de abusos no era algo malo, el estigma que había social y hasta cultural en un punto contra el hombre también existía, porque es como que te daña la hombría, como que si a vos de chico te tocó un hombre, vos de repente tenés problemas sexuales sobre tu género o lo que fuera, y tu elección es libre y no tiene que ver con eso.
puntualmente. Entonces, sí, o puede haber un impacto, porque también puede haber un impacto emocional o el impacto que fuera, pero no necesariamente está vinculado a eso. exacto, 100% puede existir, pero digamos, como que está ese estigma, y de hecho mucha gente se nos acercó un poco más grande, ¿no? De personas del colegio a decirnos, bueno, se hablaba en nuestro grupo más privado, pero siempre estaba ese miedo de, bueno, el que dirán, que van a pensar, Claro. esto de dañar esta especie de hombría que hay Sí. por un sistema, obviamente, que entendemos de un machismo absoluto en todo sentido. A nosotros, yo hablo por lo menos particularmente de mí, a mí no me sucedió, por suerte siempre, o sea, no tengo problemas de hablar de eso, pero entiendo que existe. Entonces también es como que intentamos con todo esto de salir a hablar, de que se entienda que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y si te sucede y si te dañó algún tipo de cosas, está bueno hablarlo porque te puede ayudar también. ¿Qué les ayudó a ustedes o a vos, por ejemplo, a poder ponerlo en palabras? Y en mi caso particular, a mí me impactó mucho cuando sucedió lo de Telma Fardín, cuando ella salió a hablar. Digo, siempre le estaré agradecido a Telma porque a mí me removió mucho, me hizo recordar mucho lo que me había pasado, y toda la gente de alrededor también, digo, en redes sociales, en distintos lados, que hubo como una ola de gente comunicando que le había pasado esto y subrayando la importancia de hablarlo. Y ahí yo me di cuenta, creo que era fines de 2018, ahí yo me di cuenta que nunca se lo había dicho a nadie. O sea, lo tenía presente, me acordaba de esto, trataba de minimizarlo. Y ahí dije, no, bueno, podés tratar de minimizarlo, pero evidentemente hay una traba ahí. Y ahí fue como, ahí me empecé a animar a hablarlo, primero con amigos más cercanos, obviamente, empezar a buscar respuestas. Un proceso muy largo, imagínate que estamos hablando de hace casi 4 años. Y bueno, ir buscando respuestas, ir entendiendo lo que nos había pasado, ir entendiendo que hubieron responsabilidades institucionales, que hubo gente adulta que sabía lo que pasó y que no nos cuidó, que nos dejaron abandonados, dentro de un relato muchas veces muy hipócrita para mí, porque digamos, es una institución que enarbola muchas banderas acerca de valores, acerca de la formación humanística, y que cuando hubo que tomar decisiones sobre estos temas tan delicados, priorizaron la imagen institucional a los alumnos, a los chicos, que éramos chicos muy chicos que habían pasado esto. Y nada, entonces cuando uno va entendiendo, digamos, todas esas cuestiones, bueno, vamos avanzando y vamos justamente tomando esta decisión, por ejemplo, de hacerlo públicamente. Fran, ¿pudiste hablarlo vos en tu familia? ¿Estás por ahí? Yo lo había hablado con parte de mi familia de una manera así bastante mala, en medio de una situación como de enojo, de una pelea, hace un par de años, de una manera mala de mi parte, digamos. Y bueno, recién ahora se enteraron hace 15 días. Fue medio como un aluvión eso, pero bueno, por suerte, nada, eso también hablan y destapa otros diálogos. El ejercicio de poner las cosas en palabras y de salir de esos espacios de silencio siempre termina siendo algo, por lo menos desde mi punto de vista, muy provechoso, ¿no? Te agradezco mucho esta comunicación. Te despido. Vamos a hablar ahora, vamos a sumar. Ahora vamos a ver si sumamos alguna voz más, tal vez al abogado, y si no, seguimos igual conversando con ustedes. ¿Qué piensan para adelante después de esto, ¿no? Romper este silencio, marcar cómo fueron las cosas, permitir que otros varones que pasaron por esta misma situación, ¿ustedes calculan cuántos años de abusos hubo en el Colegio del Salvador de parte de este cura? De este cura creo que todo el tiempo que estuvo, Sí, entendemos 6 años porque estuvo en el colegio, y suponemos que durante esos 6 años quizás al principio fue mejorando sus técnicas, porque era un tipo que constantemente trabajaba para esto, porque era una manipulación constante, digo, de conversaciones en pasillos, de conversaciones privadas, digo, no era que, digamos, era un tipo que constantemente creo que estaba con este tema, con lo cual suponemos que son muchos chicos y durante varios años. Y con respecto a tu pregunta que nos hacías recién, ¿qué esperamos para adelante? Yo creo que se abren varios planos. O sea, está el plano por ahí más personal de cada uno, que es esto que estamos diciendo de sanar. Hay un plano más institucional del colegio propiamente, de los jesuitas que tendrán que responder institucionalmente, y habrá responsables que tendrán que responder algún tipo de sanción, esperamos seguramente, y si no por la vía judicial será. Y también creo que hay una cuestión más macro que tiene que ver con esto que decíamos, bueno, de
de por qué se encubren estos abusos, porque hay un modus operandi que constantemente es trasladar, encubrir, ocultar, y eso un poco hay que tratar de romperlo, hay que tratar de romper también que la Iglesia tenga tantos mecanismos institucionales, incluso en nuestra legislación, por la cual se protegen constantemente, porque prácticamente tienen una legislación aparte, donde la ley argentina... Sí, hubo algunos cambios desde que llegó Francisco, pero parece que no suficientes, ¿no? En relación a cómo tratar en las instituciones religiosas los casos de abuso eclesiástico, abuso sexual eclesiástico. Sí, también creo que yo entiendo que todo puede ser un aprendizaje históricamente, obviamente, y socialmente sucede, pero cuando se habla de chicos que se plantee que porque ahora tenés un protocolo, como ellos dicen, bueno, aplicamos un protocolo en el colegio, bueno, pero no es suficiente, porque a nosotros nos pasó hace, no sé cuántos años, 20 años, entonces siempre tenés que proteger a un chico. Y sobre todo en el caso, digo, hablo de nuestro caso propio, pero creo que sucede siempre cosas muy parecidas, que es cuando tuviste la información, porque... Ese es el punto, ¿no? ¿Qué hiciste cuando supiste? Exacto, eso es lo más lamentable. Se me fue el tiempo. Gracias a vos. por la valentía, ¿no? De poner la cara, de contar, de romper estos silencios que a veces son tan dolorosos, pero que no solo creo que sanan a ustedes en forma individual, sino que ayudan también a sanar colectivamente, ¿eh? Sí, digo, como resumen de esto, y por lo menos a mí me gusta siempre decirlo, es que el que siente que le pasó algo, hablar es algo sanador en muchos aspectos, es lindo. Cuando empezás a compartir con gente, te olvidás de todo el dolor, empezás a tratarlo de otra forma, tu familia te va a querer, tus amigos te van a querer, tus amigas, no sé, quien sea va a estar ahí siempre con vos. Entonces, hablarlo, aunque a veces da mucho miedo, que es lo que nos pasa a todos, hablarlo es algo que sirve un montón y es súper sanador. Así que también creo que como mensaje también esto que vos decías, ¿qué queremos? Yo creo que quiero que la gente que pueda y necesita que lo hable, que estamos acá, nosotros estamos súper presentes para quien lo necesite también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Se nos fue el programa.